No recuerdo haber estado en el barco durante muchos años, pero a veces podía sentir la presencia protectora de Torán desde lejos. La vida fue pasando, me licencié en arqueología, conseguí un trabajo en Egipto y 8 años después regresé a Francia, donde me casé. Me divorcié y luego me mudé a Irlanda a los 40 años. Durante todos estos años mantuve la fascinación por los cielos estrellados y el rastro de polvo de estrellas de la galaxia. La llamada fue: me las arreglo para perforar la capa de borrosidad con gran esfuerzo y aquí está la nave, invisible desde el exterior, bien visible desde el interior. Tiene paredes blancas doradas con máquina aparente y paneles de control. Una gran ventana se abre a la vista de una mirriada de estrellas. Es hermoso. Frente a él hay 2 asientos muy cómodos. Siempre es el mismo barco, lo reconozco. Me invitaron a probar un sillón. El de la izquierda era increíblemente cómodo. Recordé que ya lo había probado en el pasado. Torán se rió. Dijo que mi cabello era más castaño antes. Lo encontró 7 meses después, el día de mi cumpleaños, en junio de 2019. Me apagué inesperadamente. La noche anterior, mientras admiraba la puesta de sol en la puerta de un campo, escuché la voz suave y hermosa de Torán en mi cabeza. Este es solo el comienzo. No lo entendí del todo al principio, pero inmediatamente después, a la noche siguiente, me derrumbé por dentro. Fue aterrador. Fui propulsada a las áreas desconocidas más oscuras de mi subconsciente. Todo literalmente apagado. Al principio pensé que estaba agotada por demasiado trabajo. No, eso no. En verdad, había iniciado el viaje de la noche oscura del alma, que me llevaría a un sorprendente despertar de la conciencia. No soportaba ningún sonido fuerte ni interacciones sociales. Lo único que quería era acurrucarme en un rincón de la cama y quedarme sola en el silencio. Sí, el silencio era lo que más deseaba. No podía pensar, actuar. Era como estar en el limbo. Un restablecimiento total, muy aterrador. Incluso me preguntaba si estaba teniendo depresión. No, mis pensamientos eran positivos y brillantes. Mi confianza en mí misma inalterada. ¿Un agotamiento? Ninguno de los dos. Entonces, comencé a tener sueños sobre el secuestro de mi infancia por los extraterrestres grises que yo había negado a la inexistencia. Era lo último que necesitaba limpiar para seguir adelante, hacia el próximo capítulo de mi vida. Estos atisbos de recuerdos no deseados comenzaron a obsesionarme cada vez más intensamente y estaba luchando porque era insoportablemente traumático, pero volvía con resiliencia, noche tras noche, más y más fuerte. Estaba teniendo recuerdos traumáticos relacionados con instrumentos médicos y aterradores ojos enormes de obsidiana que me miraban desde arriba. Toda mi vida siempre fui incapaz de mirar fotos de pequeños extraterrestres grises, los dañinos. Su imagen siempre me había inspirado terror, pero ahora estaba incontrolablemente forzada a enfrentarla. Sabía que un dolor terrible estaba encerrado con la visión de sus rostros y sus malvados ojos sin vida. Y de repente sentí que se abría un bloqueo de energía, una tapa que me había impedido físicamente hablar. Era hora de valientemente hacer algo al respecto y buscar la ayuda de un profesional. Hice algunas investigaciones pensando precisamente en la hipnosis. Estaba aterrorizada, pero tenía que hacerlo, sin vuelta atrás. Al mismo tiempo,
Todo mi mundo espiritual se estremeció al revés. Todo lo que sabía fue sacudido hasta la médula. Estaba cambiando, ascendiendo, conectándome con mi yo superior y la verdadera naturaleza de mi ser y con el propósito de mi misión en esta encarnación. Además, también me di cuenta de que el sonido lo era todo, que los métodos usados por mis ancestros eran solo formas culturales y herramientas para aprender la misma cosa, la fuerza vital, pero también las frecuencias del sonido que une la materia. Todo eran vibraciones y frecuencias, y conociendo la frecuencia adecuada se podía modificar la materia, sanando los tejidos alterados. De repente vi el panorama general, que estamos ciegos con los ojos abiertos, que hay otras densidades de materia imbrincadas como diferentes notas musicales que componen la misma melodía, el multiverso. Vi todo esto, la ilusión de la matriz, el continuo cuántico, infinito y ubicuo. Comprendí el verdadero poder de las frecuencias y cuál era mi camino por delante. El universo, mis amigos extraterrestres benévolos, me pusieron en contacto con una mujer increíble que realiza hipnosis cuántica en los Estados Unidos y se especializa en el tema de las abducciones extraterrestres. Elisa Herrera Wright. Ella realmente era la persona adecuada enviada por el universo porque cambió mi vida. A medida que se acercaba la hora de mi cita, lo sentí más cerca. Fue aterrador. Fui muy valiente, pero vivía solo para saber. De hecho, había vivido para saber toda mi vida. 2 semanas antes de la sesión de hipnosis programada, tuve un encuentro inesperado. Una vez más, el rayo azul me levantó y me transportó a la nave. Después de que Torán me tomó en sus brazos con gran alegría, me presentó a una criatura alienígena alta y delgada que estaba de pie a solo unos pasos de él, detrás de él. La criatura se adelantó con una sonrisa radiante. Su piel era morena y tenía hermosos ojos índigo en forma de almendra, una nariz pequeña y un cráneo grande y alto. Me sonreía radiante de tanto amor y afecto, y a pesar de su inquietante apariencia alienígena, me sentí obligada a abrazarlo. Esto fue muy raro. Su cuerpo se sentía como piel sobre huesos, pero su piel era suave. Me parecía que nos conocíamos como viejos amigos, incluso como familia, y el amor puro y poderoso que emanaba de él era como un vórtice. Mi corazón latía con alegría y, lo creas o no, besé su mejilla. Se rió y me miró con destellos en sus hermosos ojos índigos. Vine directamente desde Orión. Me siento tan feliz de verte de nuevo, mi niña. Soy Anax. Hipnosis cuántica. Las secuelas de estos eventos han estado en un segundo plano toda mi vida. Lo horrible, pero también lo maravilloso, porque generalmente este tipo de experiencias ni siquiera igualan las peores pesadillas. Yo había encerrado la mía en una caja y la escondí en mi subconsciente, en la sombra, detrás de las sombras. Lo escondí muy bien, asegurándome de no volver a encontrarlo nunca más. Bueno, lo hice, y en la caja había una sorpresa, una hermosa llave de luz estelar. Los recuerdos nunca se borran para siempre. Están escondidos en un pequeño rincón de tu cerebro, en un lugar incómodo, cortado de toda comunicación con el núcleo central. El sistema no puede encontrarlos, el acceso está cortado y el cerebro lo considera perdido o destruido, pero no es. La hipnosis no puede mentir y no me esperaba para nada lo que venía. Al liberar los miedos encerrados en esa caja de Pandora, también libero otros bloqueos en diferentes dominios de mi vida.
Desde entonces, finalmente pude seguir adelante y sanar. Cuando se abrió la caja, aparte de los recuerdos traumáticos, salió un hermoso regalo: reconectarme con mis salvadores. Estos extraterrestres benévolos siempre habían estado ahí, toda mi vida, cuidándome para no caer de nuevo en las garras de la oscuridad, porque la oscuridad me buscaba, porque tenían un trabajo que terminar, lo cual, afortunadamente, nunca lo hicieron. Cuando me sometí a mi primera sesión de hipnosis Quantum en diciembre del 2019, me aterrorizaba de antemano tener que volver a mi primer recuerdo cuando la pequeña criatura gris salió de la pared y a lo que sucedió después de que me elevé en el aire desde la cuna. ¿Realmente quería hacer esto? ¿En realidad? Detrás del hombro izquierdo de mi abuela atravesó la pared una criatura del tamaño de un niño con piel gris, ojos enormes, cráneo ancho y extremidades frágiles. Llevaba un traje ceñido a la piel. Acostada. Pasando por el proceso de hipnosis, comencé a temblar de miedo. El terapeuta me ayudó a calmarme, me tranquilizó y me dijo que mirara la escena desde fuera de mi cuerpecito como espectadora y que la describiera toda sin miedo. Fue entonces cuando las partes faltantes se alinearon como las páginas de un libro abierto. Concentrada en su lectura, mi abuelita no vio a las dos pequeñas criaturas grises que salían de la pared. Mientras gritaba, mi abuela dejó caer su libro y comenzó a inspeccionar mis dientes. «No, no son mis dientes», estaba gritando por dentro. «Hay monstruos saliendo de la pared, pero a esta edad apenas puedes hablar». Así que comencé a llorar de desesperación por no ser comprendida. Lo siguiente que recuerdo es que mi abuela se había ido y una luz brillante caía sobre mí desde el techo. Dos pequeños seres grises con ojos de obsidiana negra se acercaron y me rodearon. De repente, mi pequeño cuerpo se elevó en el aire, en el haz de luz, enmarcado por las dos criaturas aterradoras, y volaba hacia arriba hasta que finalmente aterricé en un suelo metálico plano y frío. La habitación estaba bañada por la penumbra. Había una luz tenue que fluía del techo como un proyector ambiental suave. Hacía frío. Me levantaron sin tocarme, remotamente parándose a cada lado de mí. Parecía que estaban usando un método antigravedad. Flotando en el aire, comenzaba a sentirme paralizada. Más exactamente, mi pequeño cuerpo no respondía a mi voluntad. Estaba experimentando un miedo profundo, pero algo era extraño. Mis secuestradores actuaban con movimientos suaves, como si no quisieran asustarme más de lo que estaba. Y aunque se veían aterradores con sus enormes cabezas y grandes ojos negros, pude notar leves sonrisas cariñosas en sus labios, exactamente como lo harían las enfermeras. Me llevaron a una habitación donde me acostaron en lo que parecía una mesa médica. A esa edad no tenía idea de lo que era un cuadro médico y lo que podía implicar, así que no me estresé más. Eran 4. Uno me tocó la pierna en un gesto tranquilizador. Él estaba tratando de calmarme, pero yo estaba aterrorizada. Vi por el rabillo del ojo que uno de ellos sacaba de una mesa auxiliar un aparato cuadrado y plano, con botones y cables negros saliendo de él. Escuché en mi cabeza la voz del que tenía su mano en mi pierna diciendo: «Todo va a estar bien». Una de las otras criaturas aplicó el dispositivo en mi esternón y sentí que temblaba y zumbaba dentro de mí. Y de repente me sentí relajada. A mi derecha, de pie a la altura de mi cabeza, otra criatura tiró hacia mí una especie de dispositivo largo que aplicó en mi tórax, luego en mi timo, y mi pecho comenzó a ponerse rojo por dentro, extendiendo un calor delicioso en todo mi cuerpo.
Esta maravillosa sensación me relajó y pude respirar mejor. Mi cuerpo dejó de temblar. La criatura con la mano en mi pierna la quitó. Me sentía somnolienta cuando los dos pequeños y gentiles grises se fueron. Me sentía tan relajada ahora, ya no sentía miedo. Creo que fue por lo que le hicieron a mi pecho. Las paredes de esta habitación no eran rectas ni ángulos, sino formas orgánicas, talladas en un mismo bloque, como si los muebles y las paredes fueran parte de la misma materia. El aire era un poco más delgado. Me dejaron allí un rato hasta que escuché la puerta, detrás de mí. Alguien entró en la habitación. Apareció un ser caminando hacia mí, parecido a los demás, pero mucho más alto. Empezó a examinar mi cara, mis oídos, mis mandíbulas. Me agarró la cara suavemente y giró mi cabeza para examinarla. Tenía la piel marrón clara, una cabeza grande y grandes ojos índigos, y parecía muy familiar. No quería hacerme daño y actuó con movimientos lentos y cuidadosos. Solo quería comprobar que estaba bien. Se inclinó sobre mí ahora. Estaba tan cerca. La criatura alta estaba buscando algo en mi cuerpo. Me tomó la muñeca izquierda, la apretó, luego me miró sonriendo paternalmente y después salió por la misma puerta por la que había venido. Lo conocía, había visto a este ser un par de veces en mi vida, en mis sueños. Se hizo de nuevo la luz y los 4 pequeños grises estaban de vuelta. Me sentía con mucho sueño. Me llevaron flotando a la esclusa de aire en el suelo y me acostaron sobre un azulejo de vidrio redondo, transparente, donde salía luz de debajo. Un zumbido vibrante se intensificó, proveniente de debajo del vidrio. Estaba temblando de nuevo. Bajé físicamente a la luz y luego estaba de nuevo en mi cama, muy asustada. Era la mañana. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero ningún sonido salió de mi garganta. El aire voló a mis pulmones y entonces pude respirar. Esto es lo que yo podía recordar bajo hipnosis. Este ser era Anax y velaba por mi línea de sangre materna como mi protector. De hecho, mi abuela me había contado esa historia cuando era joven, de este gran barco brillante que venía del cielo con un zumbido de baja vibración, cegándola con la luz. No estaba aterrorizada, sino hipnotizada por el asombro. Perdió la memoria de lo que pasó y lo siguiente fue que estaba acostada sobre la tierra y la nave despegaba, desapareciendo rápidamente en el cielo. Ella ha estado allí siempre, cada vez que había un ovni o algo extraño, y entendí que este ser era Anax, era su protector también, y que tal vez también mi abuela era su amiga, mi abuela y el ovni. Ahora tenía 9 años. Y con mi abuela y mi hermana menor estábamos admirando el cielo estrellado por la ventana del dormitorio. Llegó el ovni naranja, sobrevolando los tejados, y la historia apenas comienza. El ovni cambió de color y salió disparado, zigzagueando a una velocidad tremenda, pero volvió esa noche. Eso es lo que hacen. Vienen en la noche y se llevan y violan todos tus derechos. Te tratan como animales, como carne, como material genético no sensible. No tienen consideración y no expresan ningún sentimiento. Simplemente hacen su trabajo. 2 de ellos aparecieron en mi dormitorio. Por la noche, en total silencio, suave y astutamente,
Me agarraron como depredadores nocturnos que se mueven veloces para atrapar una presa. Me tomaron de los brazos. Sus dedos lastimaron y magullaron mi carne. No pude gritar. Traté de luchar contra ellos, pero me sujetaban con fuerza y luego toda la habitación empezó a dar vueltas y me di cuenta de que me estaban llevando a través de un vórtice de luces y colores. Fui arrojada a un piso frío y duro. Este nuevo lugar estaba oscuro y helado. Empecé a llorar, así que apretaron más fuerte mi antebrazo. Dolía tanto, los sollozos se secaron en mi garganta. Pude ver que no eran como los que me llevaron cuando era un bebé. Estos se veían diferentes, un poco más altos, con un cráneo más ancho, y estos grandes ojos oscuros de obsidiana en forma de almendra. Llevaban trajes negros brillantes, como vinilo. Estaban fríos, sin emociones, y me arrastraron a una mesa médica estrecha. Noté máquinas brillantes a su alrededor. Me ataron por los tobillos, antebrazos y cuello. ¿Por qué me estaban haciendo esto? ¿Quiénes eran? No eran los mismos que en la primera vez, en absoluto. Me quitaron la ropa rápida y mecánicamente. Había ronroneos bajos provenientes de las máquinas y de repente escuché el sonido chirriante que se asemejaba a un taladro de dentista, acercándose a mi cabeza. El ser alienígena detrás de mí agarró mi barbilla para mantener mi cabeza quieta y recta, y con el taladro insertó algo en mi cráneo. Ahora miraban entre mis piernas. No podía moverme. Mi sistema nervioso parecía paralizado. Se movían muy rápido, como si tuvieran prisa. Uno de ellos puso grandes correas alrededor de mis muñecas, y cuando las apretó, pude sentir el dolor agudo causado por pequeñas agujas incorporadas en las correas, perforando la carne de mis muñecas. Había cables delgados que salían de estas correas que se conectaban a algunos dispositivos en el costado, y me parecía que había un líquido que pasaba a través de estas pequeñas agujas hacia mi sangre. Era un líquido frío y helado, y todo mi cuerpo se estremeció. Insertaron algo en mi vagina con un objeto metálico largo y frío. El metal estaba tan frío, pero la insoportable sensación era como un fuego ardiente. Pude ver una luz brillando bajo la piel de mi vientre. Actuaron muy rápido. Sus movimientos eran muy extrañamente mecánicos. Sabía que estaba sangrando ahora, porque podía sentir el líquido caliente saliendo de mi matriz. No tuvieron consideración. Yo era como un pedazo de carne. Creen que no tenemos alma, que somos tan inferiores a ellos. Hablaban entre ellos, pero no era un idioma. Eran más como sonidos, crepitantes, chirriantes, sonidos tipo insectoides. Comenzaron a hablar ahora más fuerte y con más agitación. Algo andaba mal. Otro apareció a la derecha. Era como ellos, pero parecía un poco diferente. Era más grande y más expresivo, como si fuera una persona real, y los demás una especie de robots, clones o máquinas orgánicas. Este grande parecía preocupado y enojado. Dos de ellos salieron de la habitación y este grande comenzó a instar a los dos a que se quedaran y se apresuraran a quitar las correas. Las correas dejaron marcas triangulares sangrantes en mis muñecas. Necesitaban ser rápidos, muy rápidos, y de repente hubo una gran luz y toda la estructura tembló. No podía moverme. Las paredes, el suelo, todo volvió a temblar.
y violentas vibraciones sacudieron toda la nave. No estaban contentos con eso. ¿Qué diablos estaba pasando? La criatura gris más grande, que parecía ser su supervisor, gritó órdenes en su extraño idioma mientras los sonidos y los relámpagos detrás del otro lado de la puerta se hacían más fuertes. Ahora podía escuchar gritos de voces humanas, gritos de hombres y ruidos de peleas. Los dos pequeños grises estaban confundidos y su jefe parecía furioso. Sacó de su bolsillo un arma oblonga que apuntó a la puerta. Podía escuchar a los hombres gritar de nuevo y la puerta explotó brutalmente. Estaba muy asustada. ¿Qué está pasando? No me podía mover. Dos hombres altos, con trajes espaciales, entraron corriendo con cascos. No podía ver sus caras por el reflejo de las luces y el humo. Una pelea con una especie de pistolas láser activadas, y uno de los hombres levantó al gris más alto que parecía estar a cargo y lo estranguló hasta la muerte. Todos los demás recibieron disparos en la cabeza. El mismo hombre que había estrangulado hasta la muerte al capitán de los seres grises me levantó de la mesa en sus brazos. Mi cuerpo no respondía. Sentía mucho frío. No podía ver sus rostros debido a los reflejos en el cristal de sus cascos. Hubo destellos de luz, otra vez, provenientes del agujero en la pared dejado por el estallido de la explosión. Los hombres corrieron conmigo a través de él, moviéndose a toda prisa. Todo lo que podía ver era el traje espacial de mi Salvador y la sensación de plástico frío que tenía. Hubo un zumbido de luz azul cegadora y luego nos precipitamos hacia una esclusa de aire. Fue muy extraño, porque podía ver las estrellas a nuestro alrededor, pero estábamos dentro de una especie de corredor. Parecía como si de repente estuviéramos en un barco diferente. Se apresuraron a entrar en una habitación bañada por una luz brillante y me acostaron en una mesa que se levantó del suelo. Hacía calor aquí. Me sentía segura. Había una mujer en esa habitación. No vestía traje espacial y era hermosa, alta, con cabello rubio lacio y ojos verdes enormes y vibrantes. Llevaba un traje azul ceñido a la piel que brillaba levemente a la luz artificial y su cuerpo era delgado y armonioso. Me miraba con preocupación y pude sentir la tensión que emanaba de ella. Después de que me acostaron en este banco, los hombres se quitaron los cascos, pero todavía no podía ver sus rostros porque estaban fuera de mi visión. No obstante, tuve tiempo de notar que ambos eran tan rubios como ella. La mujer limpió rápidamente la sangre de mi pequeño cuerpo. La dejé proceder mientras liberaba mi miedo, soltando todas las tensiones y el estrés. El hombre que me salvó la vida se quitó la chaqueta del traje espacial y me cubrió con ella. Se sentía tan cálido. Tenía el pelo ondulado y el otro el pelo largo y liso. Sentí la mano de uno de los hombres presionando mi pierna y diciendo algunas palabras en un idioma extraño. Ahora estaba en buenas manos. Lo sabía. Estas personas me habían rescatado. Había agitación en la habitación. La mujer se sentía nerviosa y la sensación de emergencia llenaba el aire estresante. La graciosa mujer se inclinó sobre mí y gentilmente agarró mi rostro entre sus manos. Me habló en un idioma extraño y armonioso que no pude entender.
pero parecía poder sentirlo, que solo trataban de calmarme. Los dos hombres habían retrocedido y ella puso sus manos sobre mis hombros. Su energía se sentía cálida y relajante y se derramó dentro de mi pequeño cuerpo como una deliciosa cascada de calma. Este fue mi primer contacto con Mira. Me enteraría de su nombre más tarde. La misteriosa y fascinante dama alienígena que me había cuidado toda mi vida, además de Torán. Sin embargo, sus expresiones eran preocupadas y graves, y pude ver sombras de preocupación en el rostro pristino de la dama. Sus ojos eran verdaderamente fascinantes. Tenían esta chispa esmeralda cristalina. Era más pequeña que los otros dos hombres y tenía pómulos altos y prominentes, en un rostro triangular con un mentón estrecho. Me pareció que ella era de una raza diferente a las otras dos, ya que la estructura de su rostro era diferente a la de sus compañeros. Ella obviamente también era de una especie más pequeña. También sabría más tarde que tenía razón al pensar así. Estos dos hombres guapos eran de las Pléyades y ella era del sistema Sirio B. Los tres, a pesar de la semejanza con los seres humanos, tenían rasgos que traicionaban su origen no terrestre. Sus ojos eran proporcionalmente más anchos que los nuestros y con una luminosidad metálica en ellos. Tenían pómulos altos y sus cuerpos se veían en forma. No podía ver a dónde se habían ido los hombres, pero podía oírlos y sentirlos en la habitación. Aún así, mi cuerpo no respondía a mi voluntad. Supuse que el producto que me habían inyectado necesitaba disolverse. Me quedé dormida. Gracias al proceso seguro de la hipnosis cuántica, pude ver mi cuerpo desde arriba y noté que lloraba mucho. Tenía el pelo muy mojado. La mujer alienígena estaba ocupada detrás de mí, buscando en una caja, mientras los dos hombres observaban desde la distancia. Tenía la impresión de que estaban a punto de hacer algo que me salvaría la vida. Se acercó a la parte posterior de mi cráneo, examinó la herida con un pequeño instrumento que parecía una linterna y luego dijo algo a sus compañeros. Como espectador, pude ver ahora lo que los grises habían puesto en mi cabeza. Era una especie de pequeño objeto verde brillante con forma de frijol. Ese fue el implante del rastreador. Noté la expresión de molestia de la mujer mezclada con ira, sin gustarle nada lo que estaba viendo. Podía sentir el estrés ahora, saliendo de su cuerpo. Agarró otro instrumento compuesto por una larga aguja doble que empezó a zumbar y vibrar. Al escuchar este ruido, mi cabeza hizo que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho, pero sabía que esto no me haría daño, que estaba aquí rescatada y no tenía nada que temer. Aunque después de lo que acababa de pasar en la nave de los grises, era un poco angustioso. Cuando tocó el frijol verde brillante, todo mi cuerpo se sacudió con espasmos y se detuvo al instante, provocando algo en mi cerebro. Es como si, al intentar quitármelo, fallara. Mi salvador se acercó y se dirigió a la mujer con autoridad, instándola en su extraño idioma a hacer algo a lo que ella parecía reacia. No podía entenderlo, pero mientras se paraba más cerca de mí, finalmente pude tener una visión más cercana y clara de mi Salvador. Tenía estos hermosos rizos rubios ondeando sobre sus hombros. De repente, sus grandes ojos rasgados con este extraño azul claro metálico se encontraron con los míos. En este mismo momento,
Todo mi ser se sintió magnetizado como una onda de energía rodante. Era como mirar a los ojos de un ángel. Parecía muy preocupado y se dirigió a la mujer con dureza, presionándola para que realizara esta misteriosa tarea rápidamente. Entonces comenzaron a discutir. Ella insistía en no estar de acuerdo con lo que él le pedía que hiciera, y la tensión crecía. Su idioma sonaba melodioso entre escandinavo y gaélico. La dama alienígena dejó caer los hombros y finalmente accedió a obedecer. Luego tomó otro instrumento para trabajar en mi cabeza, bajo la escrutadora vigilancia de su compañero, que parecía estar al mando de la nave. Clavó una aguja en el implante que empezó a cambiar de color, de verde a rojo oscuro. Luego aplicó un pequeño disco sobre él y lo observó durante unos segundos. Luego arrojó una mirada inquisitiva al hombre, como si le estuviera diciendo: ¿está bien ahora? ¿Eres feliz? Parecía que tenían un intercambio telepático. Luego quitó todo de mi cabeza y guardó los instrumentos en una pequeña mesa auxiliar detrás de ella. Parecía que lo que él le pedía que hiciera era ilegal o incluso peligroso. Luego se acercó a mí y puso una mano sobre mi cabeza suavemente y suspiró. No sé cómo, pero pude sentir que en su mente estaba expresando algún tipo de esperanza, que lo que habían hecho había funcionado. El otro tipo de cabello largo y rubio les habló desde uno de los dos asientos del comando, y mi salvador se unió a él, tomando asiento a su lado. Creo que tenían que seguir adelante ahora. Era hora de irse. Dormí un rato para recuperarme de todo esto, y cuando me desperté, por la gran ventana delantera de la nave, vi las estrellas y el orbe de la Tierra elevándose desde abajo. Me estaban llevando de vuelta a casa. El barco descendió a la atmósfera bajo las nubes. El joven que me había salvado, que parecía el capitán de ese barco, volteó a mirarme con una sonrisa cansada. Se puso de pie y vino a sentarse a mi lado en un sofá de la esquina donde me habían puesto a descansar. Puso una mano sobre mi cabeza y lo miré hipnotizada. Era como un viento fresco que soplaba en mi mente, mientras él se dirigió a mí directamente por telepatía. Escuché su voz en mi cabeza, suave y gentil, hablando mi idioma con un ligero acento extranjero. Todo estará bien ahora, te rescaté. Intentarán llevarte de nuevo, pero los detendremos. No te preocupes. Pusieron algo en ti que quieren recuperar, así que tendrás que matarlo y nosotros te diremos cómo. ¿Quiénes son? Oh, no son buenos. Su nombre es Solipsi Rai y vienen de otro plano de existencia y viajan interdimensionalmente. Los vigilamos porque es ilegal lo que hacen. Se llevan a los humanos de su planeta principalmente para la cosecha genética. ¿Por qué? Porque están jugando con la genética. Crean una especie de híbridos y hay otros, y también otros asuntos, que una niña pequeña no debería escuchar. El rastreador que pusieron en tu cabeza no podíamos quitarlo sin matarte, así que le pedí a Mira que lo desactivara y lo volviera a sintonizar a nuestra frecuencia para que Solipsi Rai no pueda rastrearte más. De esta forma podremos velar por ti y protegerte. Ahora borraré estos recuerdos y te traeré de vuelta a casa. ¿Te olvidaré? Tú y yo
tenemos un vínculo de corazón que algún día comprenderás. Tu mente olvidará, pero tu corazón recordará. Su nombre era Torán. Nos mantuvimos en contacto a través de los años y cumplió su palabra. Siempre me cuidó. He tenido varios otros encuentros con estas personas maravillosas y me llevaron a bordo de ese barco regularmente y me han enseñado mucho conocimiento y maravillas. Conozco este barco como un segundo hogar. Me han mostrado mapas de la galaxia y me han explicado cómo pilotear la nave e incluso me han dejado sentarme en la silla de mando. Este vínculo del corazón que tenía con Torán, finalmente comprendí cuál era su naturaleza. En el momento del rescate, ¿qué podía entender una niña de estas cosas? Pero esto, bueno, es otra historia. La hipnosis cuántica me ayudó no solo a recuperar los elementos ocultos de mi experiencia, sino también a conectarme directamente con ellos. Al reactivar la memoria y aclarar el trauma, se desbloqueó la frecuencia del implante. Ahora tengo contactos telepáticos diarios con Torán y Mira, e incluso en raras ocasiones con Anax. Hay buenas personas por ahí y no estamos solos.